Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde. Bienvenidos a Actúen Derecho. Hoy un nuevo capítulo, finalizando esta semana con un tema que ustedes mismos nos han solicitado, ustedes mismos nos han pedido que hablemos acerca de los divorcios, de las separaciones, de todo el tema legal y jurídico en torno a este tema. ¿Cómo pueden hacer? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues muy bien, hoy hemos preparado este programa para que usted pueda llamarnos, preguntarnos y participar de manera activa. ¿Cómo hacerlo? A través del 310-22-23-051. Pero si lo que quiere es usted hacer esta llamada al aire, que nosotros le escuchemos, que nuestros abogados puedan darle la asesoría correspondiente con los detalles que usted necesita, pues simplemente se comunica con nosotros a través del 648-4820. Allí nos llama al 310-22-23-051. Solo nos puede enviar mensajes de WhatsApp, mensajes en audio, mensajes en video. Allí no le contestamos llamadas. Pero también tenemos una opción para usted que está allí conectado a través de Facebook, en el perfil del Canal TRO, que nos está viendo en vivo y en directo a esta hora de la tarde, pues puede comunicarse con nosotros a través de este chat que hemos habilitado para que usted esté ahí conectadito con nosotros. Pero hablando de conectados, antes de hacer un saludo muy importante, queremos recordar la campaña que tiene el Canal TRO, esa campaña de autocuidado y prevención del COVID-19. Recuerde lavar constantemente sus manos con agua y con jabón. También es necesario que usted pueda evitar tocarse los ojos y la boca, usar el tapabocas, la máscara, la careta, en fin, con lo cual usted haya decidido cuidarse. También evite el contacto físico, procure guardar distancia y lave también o limpie constantemente las superficies de objetos con los cuales usted normalmente tiene contacto, como su celular, las llaves del carro, el computador, en fin. Es importante que usted se cuide, porque si usted se cuida, usted me cuida y así todos nos cuidamos. Y aunque ya estamos en vacunación, es necesario seguir haciéndolo, seguir cuidándonos. A esta hora de la tarde saludamos a la doctora Marlene, a quien le damos la bienvenida en vivo y en directo. Aquí nos está acompañando, felices nosotros de haberla tenido toda la semana, doctora Marlene. Hola Pau, buenas tardes para todos nuestros televidentes. Reciban un cordial saludo. Ya finalizando semana, esta semana que pasó volando porque pues tuvimos lunes festivo, las semanas de 4 días pasan volando. Tenemos hoy un tema muy interesante. Y es qué pasa cuando se nos acaba el amor y decidimos divorciarnos. Cuando nos casamos enamorados con el mejor hombre o la mejor mujer del mundo, pero cuando nos vamos a divorciar, realmente sabemos con quién nos casamos. Así que necesitamos asesoría para todos estos temas: divorcios, separaciones de bienes, cesación de los efectos civiles del matrimonio católico. Recuerde que si me caso por lo católico, no me divorcio, hago la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico. En fin, para todos estos temas hoy tenemos un invitado especial que nos va a estar contando todo lo que necesitamos para lograr pues divorciarnos de la mejor manera. Así es, doctora Marlene, y para que ustedes tengan claro de qué estamos hablando precisamente en Actúen Derecho, hemos preparado la siguiente nota. Durante el 2020, los trámites relacionados con matrimonios y divorcios presentaron una reducción significativa. Según cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro, el año pasado el número de divorcios tuvo una reducción del 32%, al registrarse un total de 16.554 trámites en todo el país. Sin embargo, aún hay dudas en los términos de separación y divorcio. Para empezar, según el Código Civil de Colombia, en el artículo 154, las causales del divorcio son 9 y una de las más relevantes o llamativas es la embriaguez habitual de uno de los cónyuges y toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente o a personas que estén en su cuidado y convivan bajo el mismo techo.
Asimismo, la separación consiste en otro procedimiento legal donde la pareja, aún casada, da a conocer el final de su relación marital y que desean legalizar el rompimiento de la relación, pero sin llegar al divorcio. En ambos casos, cada tema tiene un valor importante dentro del matrimonio y la pareja debe discutir y determinar cómo manejarán los bienes, la custodia en caso de hijos y el proceso. Y para hablar de este tema, para poder tener claridad en este tema, pues hemos invitado a nuestro abogado Jorge Urbano, quien nos hablará acerca de los detallitos importantes a la hora de liquidar, como dice la doctora Marlene, este asunto de manera legal. Doctor Jorge, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, doctor Jorge. Bueno, ya tenemos ahí, buenas tardes. Ya tenemos ahí en la línea a una de nuestras televidentes con sus preguntas, con sus inquietudes. Hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos? ¿Aló? Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Muy buenas tardes. Hola, con María Gutiérrez. María, cuéntanos cuál es la inquietud que tienes el día de hoy. Miren, mi inquietud es esta. Yo actualmente estoy con mi pareja hace 15 años. El año pasado fuimos a una notaría de acá de Bucaramanga a hacer un documento, un extrajuicio, algo de extrajuicio, pues un papel que se realizó. Mi pregunta es esta. ¿Yo tendría derecho a la pensión de esa otra persona ya con el tiempo que estoy con él? Pero antes de responderle a nuestra televidente, doctora, expliquémosle a nuestros televidentes que están ahí conectados con nosotros, ¿qué es este documento extrajuicio? ¿Cómo así? ¿Cuándo se utiliza? ¿Cómo es esto? Bueno, la declaración extrajuicio es una declaración que se hace en una notaría y es una declaración que se hace de manera voluntaria. O sea, no estamos dentro de un proceso, vamos a hacerlo de manera voluntaria. Entonces yo voy con mi pareja y los dos declaramos que pues tenemos una unión marital desde hace cierto tiempo. En fin, esto hay que hacerle énfasis a la televidente. Esto no prueba la unión marital de hecho. Esto es una prueba solamente, pero no la consolida, perdón, no la hacen hacer. Es solamente una prueba que ella puede aportar para, por ejemplo, el caso de la pensión. ¿Qué le podemos decir más a nuestra televidente, abogada? Usted que es el experto en estos temas. Gracias. Lo que la señora Díez quiere saber realmente si tiene derecho a la pensión. Sí, ella tendría un derecho a una pensión de sobreviviente, en dado el caso que su pareja fallezca, y aclarando que esta persona esté pensionada. Pero para eso, ¿qué debe hacer? Tendría que ella realizar un proceso que se haga declaración de unión marital de hecho y sociedad patrimonial, en ese caso. Pero también se puede declarar la unión marital, la pueden ser mediante escritura pública. ¿Y eso no es lo mismo que casarse? ¿Cómo? Eso no es lo mismo que casarse, abogado. Ahí ustedes me sacan de la duda. ¿Cuál es la diferencia de hacer este procedimiento, a firmar un documento en una notaría y casarse con una persona? No, lo que pasa es que el casarse significa es algo más de responsabilidad y de compromiso. Cuando dicen que declaremos la unión marital, de hecho, lo hacemos ante un notario público por escritura pública, en el fondo es lo mismo. O sea, en el fondo es que compartimos cama, mesa y lecho. Lecho, techo y mesa, abogado. Eso, me enredo. Dice el Código Civil, o decía. La cama se me enreda ahí. Lo que pasa, en el fondo es lo mismo, es la convivencia, porque es la unión de una pareja en busca de un bien común, de crear una familia, de procrearse. Pero hay esta clase de familias que dicen, no, somos en unión libre. Entonces queda ese vacío. ¿Qué es el compromiso? Pues declaren la sociedad, la unión marital por escritura pública, queda declarada, evitan inconvenientes a futuro. Es una recomendación. ¿Qué sucede? Uno de ellos fallece y ¿qué le toca a la compañera permanente? Iniciar el proceso de unión marital y demandar a los herederos. Y de pronto quieran o no quieran, se vuelve un litigio que puede durarse 1 año, 2 años. Entonces, recomendación en esta clase que la señora quiere, mejor declaren la unión marital ante notario público, pero no en extrajuicio, sino por escritura pública, que tiene gran validez. Bueno, la persona que haga este documento, esta unión marital de hecho, que haga todo este proceso,
tiene que estar soltero, tiene que ser soltero, o yo puedo estar casado y luego vengo y hago una sociedad, hago este documento ante la notaría. ¿Puedo o no puedo? Ese punto es muy interesante, ¿cierto, abogado? Es buenísima. Ese punto es Sí, muy interesante. es que tiene, porque usted puede hacer una unión, claro, usted puede hacer una unión marital de hecho. Si usted estuvo casada y no se ha divorciado, no ha hecho sus cosas en regla. Usted puede hacer una unión marital de hecho, pero no surge la sociedad patrimonial, ¿cierto, abogado? Exactamente. ¿Qué sucede? Usted está casado con X persona y se separaron hace 10, 15, 20 años, que suele suceder, y usted hace vida con otra persona, ejerce la unión marital. Entonces no puede coexistir, las dos sí podrían coexistir, porque a la hora de una liquidación de una sucesión van a estar las dos presentes. Podría ¿Y de una pensión? De una pensión también. Por ley dice que solamente tiene derecho la cónyuge, pero ¿qué sucede? La jurisprudencia ha evolucionado mucho y le está dando derechos a la compañera permanente, pero claro, tiene que comprobar la convivencia o demostrarla de por lo menos 5 años anteriores. Un ejemplo, Pepito Juárez se falleció ayer, dejó la compañera permanente, pero esta compañera permanente convivió con él 3 años nomás. ¿Tiene derecho a esa pensión de sobreviviente? No. Tiene que haber demostrado 5 años de convivencia. Lo contrario puede estar dándose con la cónyuge. Muchas veces por el solo hecho de ser la cónyuge, tendría el derecho. Entonces, son pequeños detallitos que tiene la norma y la jurisprudencia que hacen que usted tenga el derecho o no lo tenga. A esta hora de la tarde se comunica con nosotros doña María. Doña María, feliz tarde. Cuéntenos cuál es su inquietud. Bueno, doña María, para la próxima. Para la próxima, doña María, estamos atentos a recibir su llamada, pero vamos con mensajes que nos llegan hasta ahora a través del 310-2223-051, a través de WhatsApp nos llegan los mensajes, pero también a través de Facebook. Quiero invitar a nuestros televidentes que están allí fieles con nosotros, doctora Marlene, a través de Facebook. Entonces, bueno, también, doctora Marlene, le cuento que tenemos un caso particular, pero esto en la ciudad de Norte de Santander. Diana López lo trae para nosotros, precisamente en Norte de Santander. Este caso, con el patrocinio de Vanti. Vanti y Sura se unen para cuidar tu presente y proteger tu futuro, con seguros hechos a tu medida. Ingresa a www.segurosura.com.co/Vanti. Compañeros y televidentes de Actúen Derecho, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el barrio Antonia Santos, un sector donde los pintores se han tomado las paredes para convertirlas en arte, justo como vemos aquí a mis espaldas. Y es que llegamos hasta esta zona de la ciudad de Cúcuta para conocer el caso de una mujer que sigue viviendo con su expareja, pues una hermana del hombre le asegura que ella hace parte de esta herencia. Conozcamos un poco más de esta historia. Viviendo en Villavicencio conoció a su pareja y desde entonces viajaron a Cúcuta para empezar una vida juntos. En unión libre, esta mujer estuvo por más de 15 años con su pareja. Estando allá, pues, no se dieron las cosas, terminamos nuestra relación por infidelidad de él y otras cosas. A pesar de su estabilidad en Cúcuta, ella perdió su empleo y tomaron la decisión de volver nuevamente a Villavicencio para vivir en la casa que heredó su pareja de su madre junto con su hermana. Una hermana de él me dijo que no me saliera de la casa porque pues me correspondía parte de algo de esa herencia. Ahora que se separaron, Claribel sigue viviendo con él, pues una hermana de su expareja le aseguró que a ella le correspondía parte de esa casa por sus años en unión libre y una hija de por medio. Y la pregunta que yo le hago, doctora, es si tengo derecho sobre esa herencia por los años que he vivido con él y porque tengo una hija con él. Abogado, ¿qué le podríamos responder a nuestra televidente en este caso? Ay, abogado, ¿cómo le podemos responder? No, complicado. Pero tengo una duda, doctora Marlene me corrige. La herencia es por parte
la pareja que murió o quién murió? Yo tampoco le alcancé la pareja que falleció. a entender. Parece que fue la pareja de la señora la que falleció. Perfecto. Resulta que ella tiene derecho en parte. Cuando es unión libre, la unión marital que conocemos, la unión libre normalmente, si yo me separo de la persona, tengo 1 año para iniciar un proceso para que se declare la unión libre y la sociedad patrimonial. Ojo, si pasa ese año, no procede ya. Hay una caducidad de la acción. Pero si la persona murió y la señora inició de inmediato el proceso, se va a declarar esa unión marital y esa sociedad patrimonial. Y tendría ella en parte derecho, ojo, a esa sucesión. Pero toca ver, si el señor, el causante, dejó un inmueble y fue adquirido antes de la unión marital, tendría derecho solo a mejoras. O tocaría mirar la forma que adquirió el inmueble, porque pudo haber sido también, lo recibió de una herencia, de una donación, de un legado, y si es así, no tendría derecho ella, solamente a unas mejoras. Pero en principio, sí tendría derecho siempre y cuando hubiera iniciado un proceso para que se declare la unión marital y la sociedad patrimonial, para que se presente a la sucesión, en principio, pero aclarando que hay situaciones que se van a presentar alternas ahí que pueden diferir o no esa eventualidad. Muy bien, continuamos con más preguntas en esta oportunidad a través del 648-4820. Se comunican con nosotros. Hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos? Con Rosa Oviedo. Doña Rosa, ¿desde dónde nos llama? Desde aquí, Bucaramanga. Un saludo muy especial. Doña Rosa, cuéntenos cuál es su inquietud. Mira, señorita, hace 35 años me separé de mi esposo y yo no sé qué hacer para el divorcio. Entonces yo quisiera preguntarle al doctor qué debo de hacer ahí, cómo inicio el divorcio. Bueno, hace 35 años me separé de abogados de cuerpos de mi esposo. Sí, no. Pero ahora, ¿qué tiene que hacer? Pero le pregunto, ¿el señor vive? ¿El señor quiere divorciarse de usted también? Pues yo no he hablado con él tiene otra señora, ya tiene 5 hijos ya grandes. Yo me quedo uno, pero yo no sé cómo empezar para hacer esa gestión. Bueno, pero ahí la vamos a hacer esta dinámica. Ahí la pregunta mía es porque ¿es cierto eso de que no le firmo? No, la señora ya está inmersa en una de las causales del código, abogado. Totalmente. Ya pero hagamos está inmersa. Hagamos este taller acá, ponle cuidado. Ajá, ella está en una de las causales del código. Listo. Para divorciarse. O para pero vámonos a lograr la cesación. Vámonos a la última causal. Ajá. Que la señora llame al señor y le diga, bueno, Pepito, nos divorciamos y liquidamos la sociedad conyugal de común acuerdo ya, sí o no. Y les apuesto que él va a decir que sí. Y se hace un trámite ante notario público. Si el señor le dice a ella que no se quiere divorciar, fantástico. Se inicia la demanda y se realiza el divorcio y se liquida la sociedad conyugal. Quiere decir que la mitad de lo que tiene el señor es de la señora también, y la mitad de lo que tiene la señora es del señor. Entonces, pero viéndola de más de 30 años, les aseguro que el señor va a querer hacerlo de común acuerdo. ¿Requiere abogado? Sí va a requerir un abogado que le haga el acompañamiento y se hace por notaría en un trámite muy sencillo que fácilmente va a demorarle 5 días. Es rapidito. Bueno, abogado, ahora vamos al caso de la señora. Resulta que ella no logró ubicar al señor, le toca irse a proceso en el juzgado. Ella declara que pues la sociedad está en ceros, que no tienen bienes. Y resulta que el señor llega y entonces le dice, no, ¿cómo que no? Sí tenemos bienes. Eso se puede dirimir de dentro de ese proceso de sociedad, de cesación de los efectos civiles de matrimonio católico, es el nombre técnico, o el señor tendría que ir a otro proceso. ¿O qué pasa si la señora dice, no, no hay bienes, y resulta que sí hubo bienes? ¿Ahí qué pasa? Resulta que ella inicia el proceso. Si ella no conoce dónde está el señor en su paradero, bajo la gravedad del juramento le dice al señor juez, por intermedio de abogado, que desconoce su paradero y se hace el emplazamiento en esa parte, ¿sí? Y en última le van a nombrar a él un curador ad litem
que lo represente, para que me entiendan, un abogado de oficio, un abogado gratuito. Si el señor llega a aparecer el día de mañana y dice, no, es que sí hay bienes, y se presenta el proceso, la señora tiene una casa y yo tengo otra casa, y bueno, hay bienes y hay obligaciones, ¿se va a realizar el divorcio? Sí. Y segundo, aparte de eso, se va a iniciar el proceso de la liquidación de la sociedad conyugal, ya no en 0 pesos, ya se va a revisar en cuántos activos y pasivos, pero resulta que el juez va a mirar también si la casa que se adquirió sí fue dentro de la sociedad, sí, pero fue durante la convivencia. El juez va a mirar más allá y va a mirar dentro de la convivencia qué se adquirió, y también va a mirar las obligaciones o los pasivos que se tengan si fueron adquiridos dentro de la convivencia. Dentro del mismo proceso, abogado, dentro del mismo proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico. No, porque es que recuerde que son 2 procesos en uno. Primero es divorcio y cesación de efectos civiles del matrimonio católico, ajá, pero no necesariamente católico, civil o cristiano que tenga acuerdos con el Estado colombiano. Esa es la primera parte del divorcio. Luego, lo que son los patrimonios se van a resolver en otro proceso en el mismo juzgado, pero que se llama liquidación de la sociedad conyugal. Allá se va a resolver eso. Esa era la duda, abogado, esa era la duda. Muchas gracias. Para servirle. Continuamos con preguntas a través del 310-2223-051. Allí nos llega el siguiente mensaje de WhatsApp y dice: buenas tardes, hace 27 años hice separación de bienes, pero no hicimos divorcio. ¿Qué puedo hacer? Soy Flor Elsie desde el municipio de La Palma en Cundinamarca. Saludos especial a todas aquellas personas que desde La Palma, Cundinamarca, como Elsie, como Flor Elsie, se comunican con nosotros. ¿Qué le decimos a Flor Elsie, abogado? ¿Qué hay que hacer? Felicitaciones, liquidó la sociedad conyugal hace tiempo. Bien, muy bien. Si se quiere divorciar, solicite el divorcio. La causal, separación de cuerpos, si es el caso, y va a ser una sola audiencia prácticamente. O si habla con la persona, con el cónyuge, y lo pueden hacer de común acuerdo, se hace de manera inmediata ante un notario. Pero ya no hay que repartir bienes, no hay que repartir nada. La sociedad está liquidada hace años. Bueno, no pasa nada. Es un trámite ante la notaría muy sencillo, o ante el juzgado, si fuera el caso, ojalá que no, que va a ser una sola audiencia y fácilmente allá en La Palma, es un juzgado promiscuo, va a demorarse más o menos unos 6 meses. Bueno, abogado, y si ya se hizo la separación, todo esto, pero todavía pues no han liquidado, digamos, no se han divorciado como tal, y el señor fallece y tiene pensión, ¿ella podría reclamar la pensión de sobreviviente o no? Como ya hicieron separación de bienes. Tentativamente podría reclamar la pensión de sobreviviente. Como cónyuge sobreviviente sí podría, pero en una sucesión de que no, que ya tiene derecho a mitad de la sucesión a una cantidad de cosas, no, ya eso está liquidado, no hay nada que hacer ahí. Muy bien, continuamos con más preguntas. Recuerde, usted también puede participar a través del 310-2223-051. Allí nos llega el siguiente mensaje y dice: buenas tardes, me había divorciado, pero me demandaron para hacer la anulación del matrimonio católico eclesiástico. ¿Debo contestar a la demanda y asumir todos los gastos? Actualmente tengo una relación gay. Bueno, abogados, ahora estamos hablando de este tema. ¿Qué le podemos decir? Aquí, ¿cómo avanza este proceso acá? Porque no entiendo mucho cómo funciona, aunque digamos, ¿cuál es la diferencia entre un matrimonio católico, uno por lo civil, uno cristiano? ¿Cuál es la diferencia ahí? Lo que pasa es que el matrimonio civil, el que está ante el Estado colombiano, es uno muy diferente al matrimonio eclesiástico. Resulta, normalmente las personas dicen: me voy a casar por la iglesia, hacen su rito católico, normal, se casan, se radica esa partida de matrimonio ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, y ante el Estado colombiano está casado. Pero lo que se olvida es que también está casado ante la iglesia, que es ante la misma iglesia romana. ¿Qué sucede? Ante la iglesia romana no opera la separación. No, que me voy a divorciar por la iglesia. Eso no existe. Lo que hace el derecho canónico, es decir, nos vamos al día del matrimonio, contraemos el tiempo al día del matrimonio y se revisa qué nulidades se efectuaron ese día. Un ejemplo: el día del matrimonio,
la persona que se casó de pronto era menor de edad y no contaba con el permiso de los padres. Sí. Otro estaba en un estado de borrachera, embriagado, vuelta nada, no está en sus 5 sentidos y hay testigos. Sí. Ejemplo, llegó a esa ceremonia amenazado, que se casaba o lo mataban. Eso pasaba hace muchísimos años. Sí. Entonces, ¿qué dice el derecho canónico? Nos contraemos al tiempo y si hay una nulidad en ese acto canónico procesalmente, diciéndole de una manera, se puede anular ese rito. Abogado, yo le voy a interrumpir un momentico porque tenemos un compromiso comercial, pero al regreso sí me gustaría que nos siguiera así como aclarando paso a paso todo este proceso. Esto es Actúa en Derecho, hoy hablando de divorcios, separaciones. Ya regresamos. Buenas tardes. ¿Qué es un acuerdo prenupcial? El acuerdo prenupcial es un acuerdo celebrado antes del matrimonio en el que se establecen de antemano los derechos y responsabilidades de cada una de las partes en caso de que el matrimonio finalice por muerte o divorcio. A este documento también se le llama acuerdo premarital. Y a esa hora de la tarde queremos saludar, doctora Marlene, a aquellos fieles cibernautas, 2:30, sí, en puntico están conectados con nosotros. Ofrecerles también disculpas, doctora, se nos cayó, por un momento se nos cayó el programa, el Facebook Live, pero ya volvimos nuevamente, ya estamos ahí conectaditos. Doctora, ¿quiénes están con nosotros? Bueno, a esta hora de la tarde tenemos conectados a Rosalvira Alvarado, fiel televidente desde la ciudad de Bogotá. Tenemos a Wilson Freddy Cuesta Palacios desde Quibdó. Un cordial saludo para este colega que nos ve sin falta. Tenemos a Manuel de Pears, tenemos a Albaluz Daza, Albaluz está conectada desde San Juan del Cesar, Guajira. Tenemos a Sofía Salcedo Cáceres, dice, necesito preguntarle algo. Sofía, nos puede escribir a través del 310-2223-051 un mensaje de texto, un mensaje de audio, un videíto si se anima, o nos puede llamar a través del 648-4820. Tenemos a Marta L. Carrillo, tenemos a Maura Salamanca, tenemos a Nayibe Oviedo, a Tere Belandia, a Hernando Suárez Colorado, también fiel televidente de la ciudad de Pereira. Tenemos a Yolanda Becerra Claro, a Carmen Villamizar desde la ciudad de Cúcuta y tenemos a Edgar Alfonso Ortiz Montañez, también fiel televidente desde la ciudad de Cúcuta. Un cordial saludo, gracias por estar ahí todos los días conectados con nosotros. A ustedes muchísimas gracias, como lo dice la doctora Marlene, por estar conectadísimos, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, allí donde llega la señal del Canal TRO. Doctora Marlene, ¿qué le parece si vamos con mensajes que nos llegan a esta hora a través del 310-2223-051? Allí nos llega el siguiente mensaje de WhatsApp y dice así: mi papá y mi mamá se separaron de cuerpos hace años, pero nunca hubo divorcio. Hace más o menos 2 años nos enteramos que él se divorció en la ciudad que vive con testigos falsos y diciendo que mi mamá lo había abandonado y que no sabía dónde estaba. Colocó edictos en la emisora de la ciudad en la que vive. Es retirado de la policía y no le dejó pensión a mi mamá. Bueno, abogados, aquí ¿qué hay que hacer? Si primero, ¿cómo comprobar que en realidad perdí contacto con mi pareja y no tengo ni idea de dónde está? Y cuando hablan de testigos falsos, ¿cómo se hace toda esta situación? En el televidente es cierto, tenemos en principio un fraude procesal, que el señor indujo al juez a un error. Tendría que la señora iniciar el proceso y demostrar que ella nunca fue notificada en su lugar de residencia. Segundo, demostrar que él sí sabía dónde vivía ella, que vivía en la misma ciudad, o que al menos hubiera sido emplazada en periódico local de la ciudad donde ella vive. Un ejemplo, ella vive en Bucaramanga, el señor vive en Bogotá, y él dice que no sabe dónde vive ella, pero los hijos, perdió contacto con los hijos. Es un tema más de investigativo y probatorio para poder decir un fraude procesal. Muy bien, y todo pues por no dejar la herencia, por no dejar la pensión.
Doctora Marlene, continuamos con preguntas que nos hacen a esta hora nuestros televidentes a través del 310-2223-051. Allí a través de WhatsApp nos llega el siguiente mensaje que dice así. Buena tarde. ¿Cuáles son las causales de divorcio que se necesitan para ello cuando solo existe en común un menor? Les escribe Andrea Suárez. ¿Qué le decimos a Andrea, abogado? Y aprovechamos este punto para continuar con ese desglose que nos tenía usted de las diferencias de los matrimonios católico, matrimonio cristiano, civil. Bueno, ahora sí, respondamos a Andrea Suárez. Pongamos en contexto esta parte. Resulta que la Iglesia Católica tiene algo que llama concordato con el Estado colombiano, y los matrimonios que celebre la Iglesia Católica tienen efectos civiles en Colombia. ¿Qué sucede? Un error que muchas personas en Colombia cometen: se casan en la Iglesia Católica y no registran el matrimonio en la Registraduría Nacional del Estado Civil. O sea, no le informan al Estado colombiano, ya estoy casado. Entonces siguen su vida normal. Pasados los años dicen, yo me divorcio y me separo, y cuando mira el registro civil, no, es que yo soy soltero, no pasó nada, me puedo casar por otro lado. No, las cosas no son así, porque resulta que se daría una nulidad. Si usted va y se casa con otra persona y no respeta ese acuerdo, ese concordato de haber registrado el matrimonio, sencillamente se presta para nulidades. Pero ahora las iglesias, algunas iglesias cristianas también tienen esos acuerdos con el Estado colombiano. En cambio, las demás iglesias, primero usted hace el rito, o usted va y se casa en la notaría, puede ser, por lo civil, o ante un juez, y ahí sí va a la iglesia donde usted profesa su fe y realiza el rito religioso, pero no tiene efectos jurídicos. Entonces, si usted se va a casar, tiene que ver qué efectos civiles tiene la iglesia donde usted va a casarse. Ahora bien, con el tema que teníamos, que es la nulidad de ese matrimonio, si el juez canónico encuentra con la demanda que hay suficientes pruebas, va a aceptarla, va a admitirla y va a notificar a la persona demandada. Si se presenta o no se presenta, en últimas, pues no tiene efectos civiles, solamente efectos canónicos religiosos. Que si va a tener que pagar costos allá, no, eso lo va a pagar directamente el que inició el proceso. Es muy distinto al proceso civil. Ahora bien, no influye para nada ante esta nulidad que la tendencia sexual de la persona no va a influir a nada, porque se está mirando es el efecto cuando se realizó el rito religioso con el cual se casaron. El problema que se ha presentado siempre es que piensan que es un divorcio católico, y la verdad, queridos amigos, el divorcio católico no existe. Es o nulidad del efecto católico o divorcio en lo civil, la jurisdicción civil, que es muy distinto. Muy bien, y con el patrocinio de Vanti vamos a recibir la siguiente llamada. Vanti y Sura se unen para cuidar tu presente y proteger tu futuro, con seguros hechos a tu medida. Ingresa a www.segurosura.com.co/Vanti. Doña Marta, feliz tarde, bienvenida a Actúe en Derecho y cuéntenos cuál es su inquietud. Doctora, buenas tardes, quisiera que ustedes me orientaran en esto. Resulta que yo tengo de separada ya 17 años. Estoy con el deseo de hacer el divorcio con el papá de mis hijos y lo he estado llamando y él me dice que me cobra un dinero por firmar el divorcio. Yo me fui para el juzgado de Florida Blanca a averiguar cómo hacía, pero allá están todos los juzgados cerrados y me dicen que vaya a una universidad y que allá me orientan. Quisiera saber entonces cómo hago para hacer ese proceso, porque es que el señor me está cobrando es que un dinero por firmarme el divorcio. Doctora Marlene. Uy, ¿qué es eso? Allá hay gente atrevida en la vida, abogado. Gente atrevida en la vida. Sí. ¿Cómo se le ocurre? Pues póngale cuidado. Tranquila su merced, que un divorcio no se le niega a nadie. Entonces, estamos de la novela, sugerencia, de película esto. Sí. O sea, claro. No le firmo y no le firmo. Eso es de las novelas. Entonces dígale, tranquilo, mijo, usted no firma, el juez va a firmar por usted. ¿Qué va a hacer su merced? Va a buscar un abogado, un jurista que la acompañe a usted, revisen las causales del divorcio, que ya las tiene de sobra, de entrada de separación de cuerpos. Inicia usted,
demanda de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal. A él lo van a notificar. Quiera o no, él tiene que presentarse al juzgado. Si no se presenta, fantástico. No va a pasar nada, sencillamente usted queda divorciada. Si él se presenta, él tiene su derecho a la defensa. Y usted también. Y va a ser un juez el que va a decir en últimas. Pero recuerde que en la primera audiencia de divorcio, el juez les va a decir, ¿quieren conciliar o no? Y le puedo apostar 100-1 que el señor va a decir, sí, yo concilio y me evito tantos problemas. Sugerencia, busque un abogado que le haga el acompañamiento. Sí, doña Marta, todo menos ir a pagar usted. Usted no tiene que pagarle un peso, y menos a una persona pues que ya se separó de usted hace 17 años. O sea, el señor puede soñar, eso es pensar con el deseo, pero usted no tiene que pagarle absolutamente nada. Usted tiene que conseguir un abogado necesariamente, porque si usted va a un consultorio jurídico, allá la pueden orientar, pero este trámite se requiere que usted tenga un abogado. Entonces usted contrata a un abogado, le cuenta lo que nos está contando a nosotros y él le va a indicar qué proceso. El señor, si no quiere comparecer, puede no comparecer. A él le nombran un curador, una persona que lo represente, pero por eso, por el hecho de que él no quiera, usted no puede permanecer ahí en un vínculo que a futuro, si usted llega a tener algún bien y ese vínculo permanece y el señor regresa, ahí sí va a poder quitarle algo de lo que usted tenga. Entonces tiene que deshacer ese vínculo, pero no tiene que pagarle absolutamente nada. Pensar con el deseo, voy a apuntarlo, ahí lo tengo en mi listica de cositas por aprender. Vamos con el siguiente mensaje que nos llega a esta hora a través del 310-22-23-051. Así nos dice el siguiente mensaje, dice: buenas tardes, doctores. Realicé el divorcio hace pocos días, a través de una acción de común acuerdo, pero la liquidación de los bienes materiales y deudas no se ha realizado. Esa liquidación la pueden realizar un consultorio jurídico de universidad, ya que no hay bienes de por medio, sino deudas. Otra pregunta: mi expareja no quiere cumplir con lo acordado ante el juez y no me permite pasar tiempo con mi hijo, ni tampoco puedo tener comunicación con él, ya que ella no lo permite. ¿Qué hago, doctores? Muchas gracias. Bueno, acá yo siento que son como dos procesos o dos cosas totalmente diferentes de una misma familia. Empezamos con el tema del divorcio, abogados, porque pues si ya se hizo este tema del divorcio, en este tema o en este proceso, cuando dice voy a entablar la demanda de divorcio, ahí mismo no se hace la división de bienes y todo eso, ¿no? Desafortunadamente nuestro Código Civil fue mal elaborado, porque convirtieron el divorcio y la liquidación de la sociedad conyugal en dos procesos diferentes en uno. El derecho fuera ese, que en el mismo divorcio de una vez el juez decida audiencia y haga la liquidación, pero no, en Colombia desafortunadamente está mal esa situación. Pero resulta que en este caso está en 0 pesos, los activos y pasivos. Ella puede el señor puede con la señora hacer esta liquidación de la sociedad conyugal ante notario público, y la verdad no cuesta gran cosa, es fácil, muy expedito. Consultorio jurídico están para hacer las asesorías, pero no le van a hacer esa liquidación. Recomendación, la hacen ante un notario público. Con respecto a que no le deja ver el hijo, ni le deja ver visita ni nada, sencillamente pues tendría que iniciarle un proceso de regulación de visitas. Ahora bien, si en el divorcio, en ese acuerdo, quedó reguladas las visitas, ahí entonces se dirige al mismo juzgado por intermedio de abogado para que haga el requerimiento en el mismo juzgado y no tenga que radicar otra demanda y se ahorre mucho más tiempo. Bueno, continuamos con nuestros cibernautas que están conectados a esta hora. Tenemos a Chelo Villalobos Moreno, tenemos a Amparo Martínez. Nos pregunta, ¿eso lo graban? Este programa lo grabamos, lo pasamos en YouTube, ¿lo puede encontrar dónde? Así es, doctora Marlene, pues muy buena esa pregunta, porque muchas personas nos llaman. Yo no me perdí el capítulo de ayer, pero me lo quería ver porque me interesaba la temática. Pues en YouTube, en el perfil del Canal TRO, allí en el Canal TRO, en este canal de YouTube, encuentran Canal TRO, Actúen Derecho, y ven
todos nuestros capítulos. Doctora Marlene, pueden reproducirlo las veces que quieran. Tenemos a Nieve Ocampo, también fiel televidente. Tenemos a Consuelo Méndez Páez. Tenemos a Arleida Abril. Tenemos a Susana Cuellar, a Briseida Prada Jaimes. Tenemos a María Reyes, a Gladys Vaquero Romero. Tenemos a Consuelo Méndez Páez y a Carmen Villamizar. Cordial saludo para todos ustedes. Gracias, muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares, en sus oficinas, desde donde nos vean. Muchas gracias. Así es, doctora Marlene, pero continuamos con la participación activa de nuestros televidentes porque a través del 310-2223-051 nos siguen escribiendo y nos hacen la siguiente pregunta. Buenas tardes, me separé hace más de 5 años, pero ella no me quiere firmar el divorcio. No, doctora, esto sí continúa. ¿Qué hago? Yo me quiero separar. Soy Jairo desde Barranca Bermeja. Ven mucha televisión y ven muchas telenovelas, abogado, porque en las telenovelas es donde que no le firmo. Entonces, eso ocurre en las telenovelas, no en la vida real. Y le dicen, es que usted es mío o no es de nadie. Ajá. Y no le voy a firmar. Literal. Y no le dejo ver a Yo no sé esas ganas de amarrarse las personas a eso. El pasado ya es pasado, terminó un ciclo. El Señor ya está mostrándonos que Él ya ha buscado las formas de común acuerdo. Si no, lo mismo que la señora anterior, inicia un proceso de divorcio. Ya la primera, hay una causal, separación ya más de 2 años, separación de cuerpos por más de 2 años, tienes una causal totalmente legítima, puede iniciar el divorcio allá directamente en Barranca Bermeja. Entonces no le veo más, busque un abogado jurista que lo acompañe en este proceso. Le aseguro que la señora le va a dar el divorcio rapidito cuando tengan la demanda en la mano, la notificación, y tenga que contratar un abogado para que la represente. Ahí sí van a dar el divorcio rápido. ¿Cierto, doctora Marlene? Ahí sí. Es más rápido cuando estamos de común acuerdo y firmamos el divorcio, o lleva el mismo tiempo, es el mismo proceso cuando uno de los dos no quiere firmar. No, mire, tengo 2 casos aquí en la firma. De común acuerdo sin hijos, en la notaría se puede estar demorando fácilmente. Si no tienen bienes, coloca 5 días. Si tienen bienes, puede demorarse un mes. Si tienen hijos, puede demorar 1 mes. Pero si nos vamos a un proceso ante un juzgado, solamente para llegar a la audiencia de divorcio, podemos demorar de 6 meses a 1 año, según el juzgado. Y para liquidar la sociedad conyugal, después del divorcio, de 1 a 2 y hasta 3 años. Tengo un proceso de divorcio desde el año 2018 y no se ha podido solucionar todavía. ¿Qué es mejor negocio? ¿Común acuerdo o litigioso? Y a mí me toca sí o sí pagar un abogado. Es decir, claro. Si yo estoy de mutuo acuerdo, podemos contratar un mismo abogado que nos haga todo y de pronto nos vamos ahorrando la platica de pagar. Un ejemplo, la doctora Marlene y yo nos vamos a divorciar, supongamos que ella tuvo el mal gusto de escogerme a mí y nos divorciamos. Contratamos a Paola, le damos el poder a usted, Marlene y yo le damos el poder a usted para que nos haga el divorcio. Y ella y yo firmamos un acuerdo de divorcio ante notario y se lo pasamos a usted. No nos tenemos que ver las caras los dos ya, no más. Yo hago todo el trabajo. Paola se encarga de hacer el trámite ante la notaría. ¿Y quién firma el divorcio? Paola, en representación de Marlene y en representación de Jorge, ¿sí ven? ¿Qué entrega Paola al final? Mira, su escritura de divorcio y felicidades y hagan la fiesta de divorcio. Y es sencillo. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos porque tenemos más preguntas, mucha más participación de nuestros televidentes o bien Actúen Derecho, hablando de divorcios y separaciones. Ya. Muy buenas tardes, me gustaría saber qué es un estado conyugal. El estado conyugal, de acuerdo a las leyes establecidas, es una condición de unión y matrimonio de años entre la pareja solicitante antes del divorcio. Se consideran unidos si se declaran casados civilmente, casados religiosamente, casados civil y religiosamente o en unión libre. Y en el caso de no unidos, si se declaran divorciados, separados, viudos o solteros.
Continuamos en Actúe en Derecho. Recuerde, usted todavía tiene un par de minutos para que nos haga las preguntas correspondientes. Seguimos con WhatsApp porque a través del 310-2223-051 nos llegan mensajes y como el siguiente, doctora. Hoy hablando de separaciones, hoy hablando de divorcios. Sí, claro, este es un tema muy, muy importante. Muchas veces nos casamos, nos separamos y creemos que con habernos separado, con haber partido cobijas, como decimos, ya con eso queda solucionado el tema y no. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Usted se casó mediante un rito, mediante otro tipo de rito, ante un juzgado o ante una notaría, usted deshace ese matrimonio. Si no, eso va a quedar ahí y a futuro le puede traer inconvenientes, sobre todo económicos. Así es, vamos con el siguiente mensaje que nos llega a través del 310-2223-051, allí nos llega a través de WhatsApp este mensaje y dice: buenas tardes, mi hermana hizo separación de bienes y se divorció, pero se volvió a juntar con la misma persona. Hay una nueva sociedad de hecho con bienes. Soy Gabriel Diego. ¿Sí hay esta nueva sociedad de hecho con bienes, doctora? Pues hay una nueva unión marital porque lo anterior, según entendí, está disuelto, ¿cierto? Está liquidado. Entonces aquí surge ya, hay una unión marital, abogado, y pues tendría que surgir la sociedad patrimonial, ¿no? Totalmente, y con la misma persona. Con la misma piedra, abogado, con la misma piedra. Sí, ve que es que uno no aprendemos. No, eso es de admirarlo. Pero sí, se empieza a generar, el pasado es pasado, como dijo la doctora, se cerró ese ciclo. Entonces, ¿qué después viene a suceder? Una unión marital, una nueva sociedad patrimonial va a terminar en ese caso. Que no, que es que antes estuve casado con él, no tiene nada que ver, sencillamente es parte del pasado. Sencillamente se vuelve a iniciar y se crea otra vez. Corre el riesgo que entonces se vuelvan a casar otra vez por la iglesia o por lo civil. Ajá. Sí, aquí pues lo ideal sería que uno no volviera a tropezar de nuevo con la misma piedra, pero bueno, casos se han visto y ocurre, pero sí, no importa. Esta sociedad ya estuvo liquidada, ya pasado y surge una nueva, en este caso pues una unión marital. Mire doctora, cómo queda la pregunta. Los bienes de la sociedad conyugal que fueron liquidados están a cargo de cada uno. La pregunta, ¿entrarían a ser parte de la nueva sociedad patrimonial? Pues abogado, aquí serían bienes adquiridos antes de la nueva unión marital, claro. Iba a decir, pero es que los adquirí con él mismo. Ah, bueno, qué pena, fue otra sociedad. Sí ve el problema que va a haber. Pero entonces los frutos sí, los frutos no, doctora, usted sí, no, los frutos, las mejoras, sí, los frutos, las mejoras. Sí. Voy aprendiendo. Los frutos, las mejoras, ¿ellos sí tienen derecho a eso? Sí, tienen derecho a eso, pero ¿sabe qué? Una perla, ¿a qué no tienen derecho? A alegar la infidelidad, porque la infidelidad no va a operar en las uniones maritales. Ajá. Se alega en la sociedad conyugal. Hay una perlita. Vea usted. Todos los días aprendemos algo diferente. Aprendemos, todos aquí aprendemos. Sí, estamos aprendiendo. Mire, Abraham Lincoln dijo, todos los días estoy aprendiendo, y el día que murió, ese día también estaba estudiando. Continuamos con más preguntas a través del 310-2223-051. Allí nos llega el siguiente mensaje de WhatsApp. Dice: buenas tardes, me divorcié, pero nunca me dieron un acta de divorcio. ¿Cómo hago para saber dónde está mi divorcio, Gloria? Bueno, yo puedo separarme, yo voy, ahí es donde yo voy. Expliquémosle a las personas, venga, yo tengo que ir a la notaría o yo me reúno con el abogado, o yo voy, firmo y después no sé dónde quedó mi acta de divorcio. ¿Cómo es esto? Es que el contexto es diferente, que dice me divorcié. Puede haberse divorciado por el juzgado. Si se divorció por juzgado, se acerca al juzgado donde fue el divorcio o busque al abogado que le realizó el divorcio en ese momento, le atendió el proceso. Si lo hizo por notaría, usted le dio un poder a un abogado. Entonces, recordar para qué notaría iba dirigido el poder y se acerca a esa notaría. O si hicieron el divorcio y ustedes verificaron, fueron con el abogado, que el día de la firma va a esa misma notaría a que le entreguen el acta. O la otra, solicite un registro civil de nacimiento suyo y ahí aparece algo que llama nota marginal y dice dónde se divorció usted, si fue por juzgado o fue por notaría.
Muy bien, abogado Jorge Urbano, un placer volverlo a tener con nosotros y poder disfrutar de este capítulo. No, a ustedes gracias, un honor y recomendación, vacúnense, no seamos tercos. Sí, doctora Marlene, también es un verdadero placer, además de tenerla en nuestro set aquí en vivo y en directo, que se disfruta un poco y es mucho más ameno, aunque no es mucho el acercamiento que tenemos, pero sí se disfruta muchísimo. Sí, claro, siempre será mejor estar en set y siempre es un placer estar en set. Entonces los esperamos el lunes en consultorio jurídico. Recuerden, tenemos una cita el lunes en consultorio jurídico, vamos a estar aquí, vamos a estar en set. Siempre es mejor y más ameno estar aquí. Y recuerde, como decía nuestro abogado, vacúnese, por favor, vacúnese. Así es, ya que a partir de mañana los mayores de 15 lo pueden hacer. Esto es Actúen Derecho, nos vemos lunes 2:30 de la tarde. Los dejamos con la excelente programación del Canal TRO. El anterior programa fue una realización del Canal TRO.